Eduardo y Francisco. Eduardo Noera. Noura. Noura y Francisco Cumar. Cújar. Cújar. Con H. Con H. Con H. Bueno, vamos a contar que hace muy poquito se celebró el Día del Micólogo, que es el que estudia los hongos y que es un poco la excusa que tenemos en Ciudad U para convocarlos a ustedes para que hablemos de este mundo y de las investigaciones que ustedes hacen justamente alrededor de lo que ustedes que nos fieran ustedes, ¿qué son los hongos? Bueno, los hongos son un reino de organismos vivos que ya desde hace más de 30 años tienen una identidad separada, están separados del reino vegetal a donde pertenecían por una cuestión de parentesco. Ahora sabemos que no están relacionados con las plantas, sino que incluso son más parientes de los animales que de las plantas. Tenemos más cosas en común genéticamente con los hongos nosotros de lo que ellos podrían tener con las plantas. Primera gran sorpresa que nos llevamos, ¿no? Un reino aparte y más vinculación con el reino animal que el vegetal. ¿A qué obedece entonces el desarrollo de un hongo? ¿Cómo aparece? Y si ustedes de estudiarlo aquí en Córdoba pueden decir que se conoce todo ya sobre este mundo o hay novedades que van ocurriendo todo el tiempo. Claro. Bueno, vamos a ir por partes. Sí. En general lo que vemos en esta época, que hay mucha humedad, ¿sí? Después del verano, es generalmente la fructificación del hongo, que vendría a serlo de alguna manera la fruta del árbol, ¿sí? Si ponemos en contexto, qué sé yo, un manzano, lo que nosotros vemos ahora en el pasto o andando serían las manzanas, pero no vemos el resto del hongo, que es la parte vegetativa, que generalmente está en el suelo. ¿Sí? Está ¿Y en bajo el la tierra? Exacto, es filamentoso. Las células se llaman hifas y son filamentos muy largos. Los tratamos como microorganismos. Es un microorganismo porque las vemos al microscopio, pero normalmente tienen una extensión muy grande por este tipo de filamentos que desarrollan y comienzan a degradar la materia orgánica que encuentran, en el caso de que sean hongos degradadores, y en el momento en que encuentran las condiciones adecuadas para reproducirse, emiten lo que nosotros conocemos como fructificación o esporoma, que es el término más correcto porque no son plantas, y entonces en ese momento es donde los empezamos a ver. Y que nos sorprende, decimos, ¿de dónde salió ¿De esto? dónde Entonces salió? estaban siempre allí. Estaban siempre. Claro. Entonces cuando la gente nos dice ¿por qué apareció este hongo que no estaba? Normalmente lo que ocurre es que empezó a fructificar por algún tipo de condiciones, pero en general estaba desde hace mucho tiempo allí. ¿Se sabe más o menos cuándo aparecen? ¿Tienen distintas épocas de acuerdo a las variedades? ¿Cuántas variedades puede llegar a haber de hongos? ¿Está eso calificado o se sabe? Bueno, hay algunas estimaciones, así como a nivel global, ¿sí? De lo que en realidad se conocen algo así como cerca de 100.000 especies. Bien. De todos los grupos de hongos, que es un grupo muy, muy diverso, pero se estima que ese número, o sea, en base a las especies que no conocemos, hay estimaciones que alcanzarían cerca a entre 1 millón y 5 millones. Wow. O sea que conocemos muy poco de la diversidad de hongos ¿Cómo que se hay. reconocen los que se pueden comer? Porque hay mucha Ahí gente entramos tentada. al punto del Bueno, es un alimento. tema muy polémico porque se van creando como mitos populares de cuál sería la receta para conocerlo y no existe, lo único que existe son maneras de conocer una especie. Si yo llego con una especie a saber el nombre, yo sé que esto es Coprinus comatus, yo entonces puedo informarme y ver que Coprinus comatus efectivamente es un hongo comestible. Pero no existe un método por el cual yo pueda saber si un hongo es comestible o no sin llegar a la especie. O sea, si no sabemos la especie, no podemos tener la precisión. ninguna manera. Porque el anillo, porque el color debajo Claro. del sombrero. No, esas No. son características que me van a llevar a saber qué especie es. Ajá. Pero a veces una persona viene con un hongo que nosotros determinamos que es un champiñón. Hay champiñones que se comen y champiñones que no. Entonces los que no, cuando uno los corta, se ponen amarillos. Pero esto solo funciona una vez que uno ya sabe que está dentro del género Agaricus, al cual pertenecen los champiñones. Si uno dice eso, la gente se va con la idea de que cortando cualquier hongo, viendo si se pone amarillo, sabe si se lo puede comer o no. Entonces no hay que difundir ningún tipo de receta más que saber la identidad del hongo en cuestión. Y otra cosa que pasa es que, por ejemplo, los micólogos de acá de Córdoba aprendemos a conocer la diversidad de hongos locales, ¿sí? Entonces sabemos que estos 3 son venenosos, que estos 4 son comestibles, y de la gran mayoría no sabemos, porque para saber sobre la comestibilidad hay que hacer algún tipo de ensayo para saber qué sustancias tóxicas puede tener, o que alguien
lo haya probado en algún momento de la historia para saber si se come. A o mí no. no me pasó nada, como Claro. claro. Lo que pasa es que eso varía de región a región, entonces si hubiese una receta para identificar los hongos sería algo muy local donde yo te puedo decir, mira, estos 3 sí acá se comen, pero esa receta no vale para otra provincia, para otro Es país. decir, que o no es para otro país. recomendable jugarse No. y decir, bueno, Digamos, solo ir pruebo- al hongo silvestre no es Claro. recomendable. Cuando dicen debajo de los pinos, esos son Ese los buenos. es el hongo que de te pino, dicen. pero ¿cómo tenés...? Claro, justamente los pinos, al ser plantas introducidas en nuestra provincia y bueno, en nuestro continente, no hay pinos en Sudamérica, han traído consigo hongos que viven en simbiosis con sus raíces y tienen una cantidad limitada de hongos que producen fructificaciones, entre ellos un hongo, un Suillus se llama, que es fácil de reconocer y la gente lo reconoce una vez que están acostumbrados. No es posible confundirlo con ninguna cosa venenosa. Entonces, no es que el conocimiento popular no sirva, la gente sabe qué hongo comer, el que consume habitualmente hongos. Claro. Solo que no existe una receta, o sea, esa especie es fácil de reconocer. Vos me decías antes de que empecemos la nota, nos llegan un montón de hongos en esta época del año. ¿A dónde les llegan? Porque contemos que ustedes están trabajando también investigando esta materia aquí en Córdoba. ¿Dónde ocurre eso? Nosotros trabajamos en el laboratorio de micología del INVIV y bueno, ahí existe un servicio de identificación de hongos, pero también tenemos una página web que se llama Hongos de Argentina y un Facebook al cual pueden llegar consultas que tienen que ver más con la fotografía de los hongos, entonces las identificaciones que se pueden hacer por ahí son informales. Cuando se trata de algo serio y formal, si alguien se intoxicó o alguien quiere saber específicamente de qué hongo se trata, eso se trabaja desde el laboratorio de micología, desde el INVIV. Hace unos años hubo noticias de un grupo de gente que se había intoxicado con unos hongos. Hay que también alertar sobre eso, ¿no? Que pueden ser hasta mortales en algunos casos consumir algún hongo que no sea apto justamente para el consumo. Tal cual. ¿Por qué es eso? ¿De qué está compuesto? El hongo, en particular, la única especie mortal que existe en la Argentina y es la única con la cual se han producido este tipo de intoxicaciones, tiene una toxina que se llama amanitina que destruye, bueno, ataca a nivel de los ribosomas y principalmente en el hígado. Lo que ocurre es que la gente lo consume. Eso provoca síntomas de intoxicación leve a las 4 o 6 horas y a las 24 esos síntomas ceden al rato y la gente no se preocupa más. Dice, bueno, ya está. Y a las 24 horas les agarra una pataleta al hígado y van a trasplante. Porque el hígado lo que hizo fue ciclar esa toxina, liberarla al intestino, se vuelve a digerir y a absorber y en 4 veces que pasa por el hígado la persona puede ir a trasplante. Entonces, si en la primera descompostura está advertida la persona, se puede analizar lo que comió, se puede analizar el vómito de la persona, cualquier cosa, para ver si está el hongo. Las esporas se pueden ver al microscopio y con un reactivo se ponen azules. Y entonces lo que se hace es drenar la vesícula, yo no sé bien los términos médicos, pero se drena la vesícula para ir sacando toda la toxina y se le dan pastillas Para de evitar el carbono. daño. Ventajas como alimento que tienen los hongos. En particular son muy ricos en vitaminas D, no tienen muchas grasas saturadas, no tienen grandes cantidades de azúcares libres, no tienen glucosa, sacarosa en cantidades apreciables, entonces no son dañinos para la salud, los puede comer una persona diabética y tienen muchos antioxidantes. Las proteínas son, como dijimos, los hongos son parientes de los animales. Las proteínas son de alta calidad, se parecen a nuestras proteínas, que es lo contrario de los vegetales, que muchas veces son de más baja calidad y entonces tienen muchísimas propiedades medicinales y nutricionales. De hecho, consumimos varios productos de los hongos cotidianamente, como son los panes, que son leudados con levaduras, que son hongos, las qué cervezas, Claro. La los hongos que cerveza. venden en La el súper, cerveza también. parte del procesamiento de los salames y eso tiene también algunos hongos en la cubierta que le terminan dando ese sabor que viene de la maduración. La de famosa mufa de la que le fiambre. llaman. Claro. Exacto. Claro. Entonces hay muchas cosas en las cuales estamos acostumbrados a comer productos que tienen algún proceso con hongos. No lo había pensado. No, la verdad que uno lo va incorporando. Lo que sí había escuchado que Córdoba a nivel país también está muy considerada por la calidad de los hongos comestibles que tiene. Y creo que ahí dentro del mundo de la cocina gourmet hay algunas variedades muy apreciadas. ¿Cuáles suelen ser aquellas que por ahí se distinguen del resto?
Bueno, yo soy medio nuevo en Córdoba, conozco que está el hongo de pino, del hongo de El coco, hongo de coco. que es un El hongo hongo de cordobés, coco. cordobés, es un hongo Sí. de la región norte-centro de la Argentina, que es muy interesante. Y Las gírgolas, las gírgolas sí, son, están en todo el mundo. Las En todo el gírgolas, mundo. sí. Y lo que se hace es cultivar aquí normalmente variedades introducidas, variedades comerciales. Nosotros producimos el inóculo, la semilla que se le vende a los productores para que puedan hacer, y cada vez se acerca más gente al INVIV a conseguir la semilla, la que llamamos semilla, que no es una semilla. y puede ir a lo mejor una persona que no se quiera dedicar a nivel de producción industrial, pero sí para tener en su casa y Como la adquirir, huertita de la casa, Claro, Sí, digo, la mayoría de las personas que se acercan con esa finalidad. Bueno, me anoto, entonces, Ahí está. para Nos poner allí, acercamos, sí. llevar allí. Bueno, digamos dónde están ustedes, así también la gente puede entrar al Facebook o a las redes sociales o a la página web, seguramente habrá muchos interesados en lo que estamos hablando. Bueno, el Bueno, laboratorio- específicamente estamos en el Instituto de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de uno de los institutos que se llama INVIV. Está en Ciudad Universitaria, anexo al lado de la Facultad de Ingeniería o Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Ese es el espacio físico. Y después el instituto tiene una página que la pueden buscar como INVIV. Y después la página de Hongos Argentina. Hongos de Argentina es una página que corresponde a todo el país y cualquier persona se puede acercar, y en el caso de necesitar asistencia o identificación o cualquier servicio, redirigimos al INVIV o al instituto más cercano donde haya micólogos. Vamos a empezar a sacar fotos y vamos a mandarles a ellos. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por la visita. No, ¿Eh? muchas gracias a ustedes por la Bueno, y la yo diría que oportunidad. tienen que volver para enseñarnos cómo cultivar. Tengo Ese es otro muchas capítulo, ¿no? consultas todavía, incluso algunas que me Sí. están llegando de algunos amigos sobre algunas especies que después les preguntaré. Bueno. Cuando quieran. Gracias, Eduardo, gracias, No, Francisco. gracias.